En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y continuamos el diálogo sobre leptospirosis, ¿verdad? Con el doctor Armando Torres. Y yo sé que muchas personas como a mí, me pasó cuando María, me pasó ahora con Fiona. Llego a mi casa luego de varios días de estar sin energía eléctrica y cuando abro la nevera me doy cuenta que el refrigerador está toda la parte de abajo llena de sangre. Y abro la otra parte y aunque no había quizás un mal olor, decidí cerrar. Era muy tarde ya en la noche cuando pude llegar a mi casa. Y entonces decidí al otro día, como hice con María, lo boté todo. Yo no le di espacio a la duda. Y le pregunto al doctor Armando Torres, ¿esa es la medida correcta con dolor en el alma? Porque sé que hay mucha gente en el mundo que no tiene que comer y sé que en Puerto Rico también existe gente que quizás se alimenta de un solo plato al día, pero esa sería la mejor manera de evitar tener quizás en esos alimentos la contaminación de la bacteria de leptospira. ¿O no necesariamente? Ahí en ese escenario, ahí te preocupa más otro tipo de bacterias, ¿verdad? Salmonela y otras cosas en comida. Que también son malas esas bacterias. Exacto, que sean, ¿verdad? Comidas procesadas o comidas que están recalentadas, etcétera, etcétera, y pasan por ese proceso por estar en la nevera. Y sí, es doloroso, pero ¿cuánto vale la salud de la persona que hizo eso correctamente versus complicarse con una infección severa en plena tormenta donde los servicios de salud probablemente no estén igual de accesibles si no tienen transportación, etcétera? Sabemos, ¿verdad?, que cuando uno estudia para chef o para cuestiones, ¿verdad?, de crear alimentos, hay unas clases que son de manejo, ¿verdad?, de esos alimentos. ¿Cuál es la importancia de tener un buen manejo? ¿Y cómo es que entonces esta bacteria puede contaminar los alimentos? ¿Es porque los bañamos en agua que ya está contaminada? ¿Qué es lo que pasa? Ok, si nos referimos a leptospira, el escenario en leptospira, interesantemente, no es tanto en lo que comemos, ¿verdad? Sí se puede adquirir a través de comida que esté contaminada con orina de rata, pero ese no es el escenario más común. Eso es más para las otras bacterias normales que viven en nuestra isla. Lo más común, como te digo, es exposición, sea a la orina de la rata, a través de comer algo que fue orinado, ¿verdad? Aguas contaminadas que ya tienen esas secreciones, o exposición a tejidos de esos animales que están enfermos con leptospira o contaminados con leptospira. De nuevo, alimentos no necesariamente si no han tenido contacto directo con este tipo de sustancias. O sea que quizás se puede uno contaminar, pero no es quizás lo más frecuente. Exacto. Usted me estaba mencionando, ¿verdad?, mientras estaban corriendo el segmento comercial, de que podemos infectarnos con esta bacteria leptospira por la inhalación. Sí. Aprovecho antes de contestarse esa pregunta, que se me olvidó en el segmento previo, que en la presentación clínica de cómo se ve una persona con leptospirosis, lo más común realmente es cuando inflama el hígado y esa persona va al hospital amarillo, una persona que tiene una ictericia, que es lo que se llama cuando está bien amarillo, tiene plaquetas bajitas, que es un componente de la sangre de la coagulación, y tiene fallo de los riñones. Ese es el cuadro de esos tres sistemas del cuerpo, el más común que uno ve en pacientes complicados que nos llegan al hospital. Y en cuanto a inhalación, aunque inhalar, oler una sustancia que esté contaminada con leptospira no es una causa común de adquirir la infección, yo tuve un caso personal de esta persona que tenía una mascarilla de estas plásticas que se usa cuando uno está haciendo trabajo de jardinería en la casa, que apestaba a orín según el paciente, y él la tuvo puesta 2 horas inhalando de esa mascarilla con ese olor, y aparentemente la cantidad de bacteria que adquirió, quizás por la cantidad de secreciones que tenía ahí dentro y no se dio cuenta, fue tal que fue de los pacientes que más se me han complicado a mí. O sea que cuando tengamos, ¿verdad?, un cuarto donde guardamos quizás herramientas o utensilios que utilizamos, es importante que si es algo que nos vamos a poner, ¿verdad?, ya sean guantes o ya sea ese tipo, ¿verdad?, de máscara de plástico, lavarlo bien, presumo yo. Exacto. Dejarlo a lo mejor secar al sol. Yo digo que el sol es una de las mejores formas de eliminar virus y bacterias. Secarlo después de lavarlo lo mejor posible, porque acuérdate que si, como dije ahorita, en ambientes de suelo que tienen pH neutral, puede estar hasta meses ahí la bacteria viva.
Exacto, o sea que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. ¿Tratamiento para leptospirosis? ¿Existe en realidad una manera de tratarlo? Sí, sí, pero mira, el concepto que debe tener todo el mundo en su casa es que si usted tiene un historial de exposición a ratas o a estos otros animales y usted tiene este cuadro de síntomas, usted debe buscar ayuda lo antes posible. Porque lo que dice la literatura médica hasta ahora es que aunque usted use antibióticos que sí funcionan contra la bacteria en sí, pero si usted espera muchos días después de los síntomas, la respuesta de usted a los antibióticos y de su cuerpo a la bacteria no es igual de buena y se puede complicar. Así que esta enfermedad hay que tomarla en serio. Igual que usted tomaría una influenza, un COVID, que usted va y busca ayuda, tiene un diagnóstico médico y se dan los tratamientos. Ahora quiero cambiar el tema y cerrar, ¿verdad?, lo de leptospirosis. Tengo que hablar y tengo que aprovechar al infectólogo de cómo vemos la situación del COVID-19 en Puerto Rico. Vimos, ¿verdad?, como el secretario de Salud dijo que ahora no va a ser un uso obligatorio la mascarilla, que el que la quiera utilizar que la utilice y el que no, pues que no la utilice. ¿Cómo usted como infectólogo ve esto y la situación en términos generales? Sí, mira, yo me recuerdo siempre de las palabras de entre líneas del CDC de Atlanta hace casi 2 años, cuando tuvo una presión el CDC política enorme de cierto presidente que ya no está, ¿verdad?, en donde se menospreciaba la veracidad y el conocimiento científico del CDC. En esas letras decía, ok, si estamos en la playa y qué sé yo qué, pues podemos dejar de usar mascarilla, y había unas indicaciones, dependiendo, ¿verdad? Pero decía, eso es asumiendo que donde usted vive hay un 100% de cumplimiento por parte de todo el mundo. Segundo, que las guías y recomendaciones aplican a ciertos lugares, pero no hay unas guías perfectas para todos los lugares, porque cada lugar tiene un comportamiento humano diferente. Y tercero, la responsabilidad final de cuidarse para evitar COVID no es de más nadie, es de usted mismo que está en su casa. Y la responsabilidad es de vacunarse, estar al día en la vacunación, y donde usted crea que hay riesgo por demasiado aglomeramiento de gente, todavía hay que ejercer la discreción de usar su mascarilla si usted lo entiende necesario. Y le mencionaba a Luz Nereida unos minutos atrás en el break, de que a mí me preocupa mucho que a pesar de que no solo en el mundo, sino a nivel de Puerto Rico, es obvio que el COVID, los casos están disminuyendo, al igual que las hospitalizaciones y al igual que han disminuido marcadamente las muertes. No es menos cierto que estamos viendo casos específicos, esporádicos, de gente joven que están teniendo complicaciones post-COVID. Estoy hablando entre los 30 y 50 y pico de años de edad, donde tenemos en nuestros hospitales, en algunos lugares del país, gente que ha tenido manifestaciones neurológicas. Tenemos personas que tienen, por ejemplo, parálisis de la mitad de su cuerpo. Hay gente que está en intensivo en estos momentos, que están intubados porque han desarrollado unos procesos inflamatorios post-COVID, los cuales todavía simplemente se están reportando en la literatura médica y se están estudiando. Pero que con la vacuna, gente, le enseñamos a nuestras defensas a resolver el problema de COVID si nos exponemos, sin causar tanta inflamación en nuestro cuerpo, porque el denominador común de todas esas complicaciones que estamos viendo es la inflamación de los no vacunados a tiempo. Ahí tienen, qué mejor recomendación que la del doctor Armando Torres, ¿verdad? Quien es un doctor en infectología importante. Yo la mascarilla la voy a seguir usando en ciertos lugares, quizás si estoy al aire libre no, pero lamentablemente en otros sitios sí, sobre todo en el gimnasio cuando voy, aunque sea la única a las 5 de la mañana que tiene la mascarilla puesta. No me importa que me digan ridícula, doctor, yo la voy a seguir usando por si acaso. Gracias, doctor, por haber estado conmigo. Fue un placer tenerlo aquí. Igual, y mucha salud para el pueblo de Puerto Rico y que le llegue la energía eléctrica y el agua a todo el mundo. Yo espero que así sea, que ya esta semana estemos todos energizados. Nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.